Te cuento una anécdota. Nosotros, cuando estamos formándonos como médicos, llevamos varios cursos, ustedes saben, en los hospitales, ¿no? Estaba rotando, me acuerdo, cirugía cardiovascular en un hospital grande de aquí en Perú. Y me acuerdo que solamente, o sea, las prácticas eran 2 días, ponte, ¿no? Es una especialidad, digamos, que es muy especializada. Entonces, como que solamente quieren mostrarte algunas cosas de la especialidad en las rotaciones hospitalarias, ¿no? La cuestión es que nos tomaron una prueba, un examen, cuando ya iba a acabar la rotación, ¿no? Y el doctor muy amable, o sea, nos tomó la prueba, pero nos dio un examen de 10 preguntas, me acuerdo, en las cuales casi 9 preguntas de las 10, todas eran de diagnosticar pacientes. Patologías venosas, patologías arteriales, cardíacas, patologías torácicas. Pero algo que me llamó la atención era de que cuando yo le pregunté al doctor sobre una enfermedad, que me llamó la atención porque es el único caso que había visto, digamos, en esa rotación que me pareció sumamente alarmante. Era un paciente que le iban a cortar la pierna porque no tenía sangre. Entonces le hago una consulta, ¿no?, al doctor y le digo: doctor, ¿y ese paciente qué enfermedad tiene, no? Y me dice, ¿no? Bueno, es una enfermedad pues que no tiene sangre, las arterias están cerradas y no tiene sangre, ¿no? Entonces van a cortarle la pierna porque si no, pues eso que está infectado va a llegar a la circulación y va a morir, ¿no? Ah, ok. Y entonces me generó como que es como que una duda, ¿no? O sea, le cortan la pierna y nada más. Entonces me acuerdo que él me dijo algo, ¿no? Y fueron dos cosas las que puedo sacar de esta anécdota. La primera, me dijo: tú, como alumno de medicina, tienes que aprender a diagnosticar, me dijo. Yo me quedé con el pensamiento de diagnosticar, o sea, saber el nombre de la enfermedad, punto. Y yo le volví y le dije: ¿y qué cosa van a hacer con él?, ¿no? Entonces se quedó pensando y me dijo: mira, tú solamente aprende a diagnosticar. Cuando sepas diagnosticar, hablaremos de tratamiento. Porque probablemente también así le han enseñado clásicamente, y muchos médicos tienen ese concepto, ¿no?, que a los estudiantes de medicina hay que enseñarles el diagnóstico y no se profundizan en los tratamientos. Dije, bueno, es una rotación corta, de repente todo queda ahí, no pasa nada, ¿no? Pero, ¿qué pasó? En la pregunta 10 de ese test que nos toman cuando acaba la rotación, es una pregunta que no era para marcar alternativas, es una para escribir. Entonces, y la pregunta era el mismo caso que yo le había consultado 2 días antes. O sea, había descrito al paciente, pero el doctor puso: ¿ustedes qué tratamiento le darían? Entonces yo me quedé: oye, ese fue el caso que yo le pregunté, ¿no?, al doctor. Entonces yo comienzo a describir lo que había visto y había escuchado en el hospital que iban a hacer. Le iban a hacer un bypass, ¿no? Y entonces, pero la pregunta no solamente terminaba en qué tratamiento harían, sino fue algo más allá. Me dijo, al final de la pregunta es: ¿y ustedes qué tratamiento le podrían hacer? Imaginando que tienen el poder de crear un tratamiento. Entonces yo no sé por qué el doctor hizo eso, pero me pareció genial la pregunta. Entonces yo me acuerdo que escuché bypass, pero no sabía ni qué cosa es un bypass. Y entonces yo me imaginé en ese momento, estoy hablando pues casi 17 años, ¿no? O sea, me imaginé en ese momento y le escribí algo, ¿no? Le puse: imaginemos que tenemos un aparato, puse ahí, que puede entrar por las arterias y que puede romper toda esa grasa que está tapando las arterias, ¿no? Y una vez tapadas esas arterias, poder pasar la sangre, ¿no? Cuando acabó la prueba, el profesor corrigió el examen, todos estamos ahí en la chacota con la gente, ya me iba, ¿no? Y me dijo: ok, te presento, ven acá un ratito. Y entonces se fueron, ¿no? Entonces me dijo: una pregunta, ¿por qué escribiste eso? Como eso de que rompe un aparato que entra y rompe las arterias, todo. Y eso, o sea, está descrito en la cardiología. Incluso ya hay casos de dilatar y abrir arterias, dilatándolas de manera intervencionista, ¿no? O sea, sin cortes, ¿no? Eso es como un aparato que entra a romper las grasas y puede sacar. No lo has visto, no lo he escuchado. No, imaginado nomás por el doctor. Le digo: no, usted ha puesto imaginen. Bueno, es una mala idea, ¿no? Mejor. Puede ser. Pero bueno, la cosa es que nunca te cierres a nada, me dijo, ¿no? Y esa es la segunda conclusión de la anécdota,
es que siempre imaginemos, ¿no? Vivamos imaginando. Han pasado más de 17 años, ¿no? Y hoy mismo me llega al WhatsApp un mensaje de un paciente, donde es una paciente condenada a amputación encima de la rodilla. El problema es de que la paciente tiene obstruidas las arterias desde la ingle hacia abajo. Y la nota de la paciente cuando me escribe y que me mandan la captura, ¿no? Es: doctor, vengo recomendada de tal doctor para que pueda abrir mis arterias. Cuando leí ese mensaje y escuché al doctor, yo dije, ese doctor no se acordará quién soy, ¿no? Porque era alumno en ese tiempo, ¿no? Él sigue practicando la medicina, tiene casi 80 años en este momento. Y él lo manda, ¿no? Pero eso no se queda ahí. Me mandó un mensaje el mismo doctor, mandó un mensaje a la secretaria, me reenviaron la captura. Y las cosas bonitas de ese doctor es que pone que es un seguidor del trabajo que vengo haciendo. Esta nota no sé si la escuchará él. No me gustaría poner tampoco sus datos. Pero si algún momento llega a sus manos, y sobre todo los estudiantes de medicina, les invito a dos cosas. Número uno, nunca dejen de soñar que las cosas se pueden hacer. Lo que tú ahorita puedas imaginar, de acá a un tiempo se puede hacer. Así que espero que te encuentres con un doctor, así como yo me encontré con ese doctor que me dijo, sí, imaginemos que se puedan hacer las cosas. Mira, hoy muchos años después, yo voy a operar al paciente de ese doctor. Y voy a hacer eso que soñé una vez y pensé que no existía. Y claro, no existía en ese momento, años después existió. Todo depende de uno, ¿ok? Y lo otro es que siempre traten en la vida de tratar con mucho cariño y respeto a sus maestros. En medicina tenemos que tener eso, mucha humildad, porque cada paciente nos enseña mucho. Y lo más chévere de todo esto es de que podemos cada vez más seguir imaginando cosas y ayudar a las personas. ¿Cuánto me gustaría, después de operar a ese paciente, buscar a ese doctor y contarle, ¿no? Él es admirador de mi trabajo y no sabe él que él fue mi maestro y me estimuló. Así que si algún día, doctor, no puedo decir tu apellido aún, ves este video, imagínate esa prueba, ese examen. Me estimulaste mucho después de ese día, cuando alguien por primera vez en la carrera de medicina no me decía que no se puede. Y también me enseñaste a que yo ahora con mis estudiantes los estimule a pensar en tratamientos, no solo en diagnósticos. Hay que pensar en tratamientos. Incluso los exámenes de medicina tenemos que aspirar a tratar. O sea, no nos conformemos siendo médicos solamente a diagnosticar pacientes, sino a tratarlos. Y lo mejor de todo, a prevenirlos. ¿Ok? Espero que les sirva esta nota. Disculpen si es un poco larga, pero está dirigido a estudiantes de medicina. Y si eres un familiar, alumno de medicina, compártelo. Sé que les va a ayudar mucho. Un fuerte abrazo.